La vida está llena de misterios sin iguales que día a día nos sorprenden. Los hechos paranormales pueden ocurrir de la manera más insólita o en circunstancias cotidianas de nuestro día a día. En Internet existen varias personas que se dedican de lleno al tema de las investigaciones paranormales en áreas abandonadas. Muchas de esas personas han contado con el desafortunado encuentro de algo que nunca pensaron encontrarse en su camino. Es por eso que hoy me acompañarás a ver unos documentos en los cuales veremos 5 apariciones fantasmales en lugares abandonados. Desde una extraña aparición en una carretera hasta un fantasma captado en cámara. Pero antes de iniciar, te invito a que actives la campanita con todas las notificaciones. Así te enterarás cuando suba video. También es importante que si te gusta este contenido, no te vayas sin dejar un buen like. Recuerda que cada video está siendo publicado en directo para que puedas hacer uso del super chat. Así te podré saludar en el próximo video. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. What do you offer me? Este video me lo hicieron llegar vía Instagram. Originalmente el clip fue publicado en Snapchat por el usuario Saudi Cazador de Fantasmas. Este usuario afirmó que visitó una casa abandonada a las afueras de su ciudad. En esta, Saudi sería perseguido por un espíritu enojado. Antes de entrar a esta casa, las cosas se pusieron un poco espeluznantes. Como vemos, una luz se enciende en esta y a él le pareció algo muy extraño, ya que al estar abandonada no tendría electricidad. Al entrar, la situación se pone más tensa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله أعوذ بالله أطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله أعوذ بالله اطلع. بسم الله. وين الصوت يا اخي؟ بسم الله. يا اخي الاصوات بكل مكان. اذا في جن يفتح الباب هذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اخي الاصوات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا يا شيخ يا شيخ. اطلع اذا في جنة اطلع. Estos extraños gritos parece que provienen desde todas las habitaciones de la casa, pero cada vez que entra en una habitación no hay nadie al interior de estas. En un punto incluso le pide a quien se encuentra del otro lado de la puerta que abra esta para demostrar que hay alguien allí. Pero en cambio, lo que estaba ahí dentro pareció enojarse dando un golpe a la puerta. اخي الاصوات بكل مكان. اذا في جن يفتح الباب هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اخي الاصوات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. El cazafantasmas asegura que este clip es 100% real y que jamás encontró la fuente de tan siniestros gritos. ¿Crees que este cazador de fantasmas logró documentar un hecho paranormal o es todo un simple engaño? Házmelo saber en los comentarios.
Este video fue publicado por el youtuber Dan Bell, uno de los canales de exploración urbana más populares de la plataforma. Ahora bien, Dan Bell es un explorador urbano nato y verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no anda inventándose fantasmas en sus exploraciones. Él solo investiga los lugares abandonados y ya. Lo que hace que este clip sea realmente extraño. Dan visitó un asilo de niños abandonado. Parece ser que este chico registraría algo paranormal en sus cámaras sin él saberlo, hasta que revisó las imágenes en edición y se dio cuenta que desde el inicio de la exploración se pueden escuchar unas campanadas del asilo de los niños, algo muy extraño, ya que él se encontraba solo en este lugar. Al entrar en el asilo, las cosas comienzan a tornarse más extrañas. Una de las baterías de su cámara explotó misteriosamente. Después de cambiar su batería de la cámara, pudo captar a alguien moviéndose dentro de las instalaciones de este lugar. Acá vemos una sombra muy extraña que parece una persona. Luego de esto, Dan se adentra en una habitación y al parecer captó un ojo de alguien asomándose por la cerradura de una puerta. Este ojo desaparece rápidamente cuando Dan enfoca con su cámara ese lugar. Y lo que más lo aterrorizó fue el hecho de que escuchó una voz misteriosa venir de una habitación. Al llegar a ella, encontró que ésta estaba vacía y con residuos de sangre. Muchos de sus comentarios en YouTube dicen que la voz que suena en ese momento parece decir "vamos a por él". Pero, ¿tú qué piensas de este video? ¿Es una evidencia paranormal o es simplemente alguien que estaba allí dentro? Este material me llegó a mi correo electrónico. Se trata de un youtuber ruso que se dedica a las exploraciones urbanas. Dina Maslenikov es uno de los mejores canales de cazafantasmas de la plataforma. En una de sus investigaciones, él asistiría a una casa que supuestamente tiene una maldición. Dentro de esta, trató de documentar algo paranormal y solo pudo grabar uno que otro ruido extraño. Sin embargo, Dima publicaría el video en su canal de YouTube y obtuvo una avalancha de comentarios de sus seguidores. Parece que su comunidad de espectadores logró ver algo que Dima no pudo ver ni cuando estaba editando el video. Pues, en este punto del video, mientras estaba filmando en una escalera, la cámara que lo enfoca a él lograría captar algo que lo estaba acechando desde atrás.
Al parecer, un extraño espectro de una niña vestida con un uniforme de escuela parece estar observándolo mientras este grababa su recorrido. Como mencioné anteriormente, Dima ni siquiera pudo ver esta aparición en su video original al momento de editarlo. Fueron sus propios seguidores que se dieron cuenta de tal detalle. Si te gustaría ir a ver el material original, te invito a hacerlo, e incluso si no entiendes ruso, te recomiendo que actives la función de subtítulos de YouTube, ya que te aseguro que vas a disfrutar de ver el contenido original. El siguiente clip ocurrió en la India. Se trata de un youtuber que es blogger y motociclista. Se encontraba realizando un recorrido como turista en las antiguas ruinas de la ciudad fantasma de Hampi, en la India. Después de hacer su recorrido por esta ciudad, decidió regresarse al hotel donde se estaba hospedando y, por no conocer bien la zona, tomó un desvío hacia un camino solitario y se perdió durante horas tratando de buscar el camino más cercano a la ciudad. De repente, se daría cuenta que realmente no se encontraba solo en este camino en la noche. Una extraña mujer a la mitad de la carretera vestida de novia le impactó. Cuando volteó la mirada para verla nuevamente, se percató de que ésta ya no estaba. Esto lo aterrorizó e hizo que este chico huyera lo más rápido posible de aquel lugar. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, especialmente desde mi Facebook. Acá están las personas que compartieron el video anterior: Marisol Oscar Morales, Mari Ramírez, Angélica González Santiago, César Leonardo Bacchio, Marlene Mariposa Mondragón, Jersey Telles, Ángel Tapia Paredes, Fabiola Alejandra Soriano. Y un saludo especial para todas las personas que donaron a través del super chat, como Dulcrack Boom Plancarte, Jessica Larios y Yasmín Hernández. Si tú también quieres ser saludado de esta manera y ganar un zinc en mi Instagram, te invito a usar el super chat. También te invito a mi Instagram. Allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas. Esta podría salir en los próximos videos. Sin más nada que decir, los dejo con el puesto número 1. Mi nombre es Dani Phantom. Gracias por ver. Este video es realmente sorprendente, pero antes de mostrárselos, debo contarles la historia detrás de él. En Carolina del Norte existe un círculo gigante de tierra que incluso se puede ver desde Google Maps. Este círculo queda dentro de un bosque, en un área que a muchos le parece pesada, dada la razón por la que nada crece dentro de este círculo. Los pobladores decidieron llamarla la Tierra del Diablo. Los investigadores de la zona no pueden hallar razón científica que demuestre de por qué la falta de crecimiento de plantas en este lugar. Sin embargo, la leyenda local dice que el terreno está maldito. Los visitantes han afirmado que cosas extrañas suceden en este lugar, que hasta han escuchado voces que le susurran de noche. Y los campistas que duermen dentro de este círculo afirman que han despertado a miles de kilómetros de allí, sin saber cómo llegaron a ese lugar. E incluso hay quienes han grabado y han registrado extrañas sombras pasearse desde los árboles. El youtuber que subió este video se dice llamar Kevin el Cazador de Fantasmas. Asegura que lleva más de 16 años cazando fantasmas, pero nunca en sus años de experiencia ha captado algo, hasta que fue a este sitio con su hija. Accidentalmente, este hombre lograría captar algo que hasta día de hoy no ha sabido cómo explicarlo, al igual que muchos visitantes que han informado
de las extrañas sombras en este lugar. Él logró documentarla por error. I had to get out here in a hurry. Esta extraña figura parece estar moviéndose entre los árboles. I had to get out here in a hurry. Ustedes saben bien que cuando ocurre un hecho realmente impactante, me gusta buscar hasta el más mínimo detalle para ver si es falso. Pero déjenme decirles que mientras editaba esto, no pude ver edición en él, ni mucho menos que esta figura fuera producida por un programa de efectos especiales. Muchos podrían decir que se trata de la neblina, pero nunca he visto que la neblina se mueva de esa manera. Este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos. Si tú posees material paranormal o que dé miedo, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto dannyphantom@gmail.com, todo en minúsculas. O si lo prefieres, también me lo puedes hacer llegar como mensaje directo a través de mi página de Facebook. Los links los encontrarán en la descripción y en el primer comentario. Sé parte de la familia Phantom. Soy Dani. Gracias por ver.